Hoy les voy a platicar un poco sobre la historia del trasplante y el papel del complejo mayor de histocompatibilidad y HLA en la evolución del trasplante, el desarrollo de los anticuerpos donador específico y cuáles son las implicaciones de esta inmunidad para la elección del donador. El complejo mayor de histocompatibilidad se localiza en el brazo corto del cromosoma 6 y ocupa un locus muy grande en el ADN de los vertebrados. Es importantísimo para reconocer lo propio de lo no propio y por lo tanto para proveer la defensa contra los patógenos y la vigilancia de los tumores. El interés por esta histocompatibilidad comenzó en los años 30 con todo esto de los injertos de piel, con los individuos, bueno, después de las guerras siempre era muy importante ver la posibilidad de hacer los injertos de piel. Peter Gorer y George Snell describieron el sistema de histocompatibilidad en el ratón como un complejo que controla pues esta posibilidad de hacer los trasplantes en los animales, y después se vio que ese mismo complejo lo teníamos los humanos y se llamó el complejo mayor de histocompatibilidad. Después John Dosset describió los antígenos del leucocito humano en 1952. Después de muchos intentos por hacer los trasplantes renales, que fueron desde los animales y ver de que si se ponía en un sitio diferente el riñón seguía orinando, en realidad el primer trasplante renal exitoso se hizo en 1954 en el Hospital Brigham, y fue exitoso porque se hizo en individuos gemelos idénticos y no se necesitó inmunosupresión. En 1958 se describió el HLA-A2. En los 60 el doctor Terasaki empezó desde entonces a hacer los estudios y él hizo los primeros trabajos en donde se describía la importancia de la histocompatibilidad HLA en la sobrevida del injerto. En México, en nuestro país, el primer trasplante de adultos se hizo en 1963 y el primer trasplante pediátrico lo hicimos en 1967 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y realmente los avances en la inmunosupresión han ido disminuyendo el peso de esta histocompatibilidad en la asignación de los órganos en muchos países. Por ejemplo, en nuestro país, pero yo creo que eso es más bien por una mala organización, los órganos no se asignan no tenemos un puntaje por HLA, se asigna a los centros y cada centro asigna al paciente por lista de espera, o sea, no por y con prueba cruzada negativa, por supuesto. La inmunosupresión, en un inicio los pacientes recibían incluso radiación total y megadosis de esteroides y ciclofosfamida, después se introdujo la satioprina y después vinieron los inhibidores de calcineurina, que realmente fueron los que han revolucionado la sobrevida del trasplante, siendo ahora la piedra angular en la inmunosupresión a largo plazo en la mayoría de los países, y de eso les platicaré un poco el sábado. Hablando de la respuesta inmune, pues tenemos la inmunidad innata, que no tiene memoria, es de respuesta rápida, se despierta en cuanto uno se pone en contacto con, aquí digamos el patógeno podría ser una bacteria, un parásito o un virus, y está mediada principalmente por las células natural killer, los macrófagos, y van a proporcionar una inflamación, ¿no?, que despierta y estimula la inmunidad adaptativa, que lleva un poquito más de tiempo, pero se presentan los antígenos y se desarrollan células de memoria.
y muy efectivas y letales. Entonces, la innata es la que ocurre rápido, tiene poca especificidad, no tiene memoria, pero va a dar las señales para la respuesta adaptativa. En el contexto del trasplante, pues hemos visto que esta inmunidad innata pues, es muy importante. Por ejemplo, aquí el tipo de solución de preservación, los tiempos de isquemia, o sea, el daño agudo del injerto tiene que ver con esta respuesta inmune innata. Y en relación a la respuesta adaptativa va a incluir a los linfocitos T y B. Los B son los que producen los anticuerpos, se desarrolla esta respuesta más despacio, son altamente específicos, tienen memoria. Ya una vez que se hizo esa expansión clonal y pasa el evento, pues quedan las células de memoria que si vuelven a encontrarse con el antígeno, se vuelve a expandir la clona y producen, por ejemplo, en este caso, los anticuerpos donadores específicos. Las células B se transforman en células plasmáticas y hoy sabemos que esa es la principal causa de pérdida de injerto a largo plazo, el rechazo mediado por anticuerpos crónico. Y también esta respuesta inmunoadaptativa produce los linfocitos CD8 citotóxicos, que son los que producen la perforina y la granzima B. La perforina hace pues literalmente unos poros en las células del injerto y la granzima B va a producir apoptosis. Siguiendo un poco con esto del HLA, pues son genes altamente polimórficos. Tenemos dos tipos de HLAs, los clase 1, que son los A, B y C, y se van a manifestar en todas las células nucleadas, y los de clase 2, que son los HLA-DR, DP y DQ, solamente se expresan en células del sistema inmune. Pero digamos que si hay ciertos estados inflamatorios, pueden también estas clase 2 expresarse en otros tejidos, ¿no? Son muy importantes para la presentación de los antígenos y por lo tanto para producir esta respuesta inmune adaptativa. Y pues ya les había mencionado que Terasaki pues nos enseñó desde los años 60 que las diferencias entre el HLA entre donador y receptor pueden tener un impacto negativo en el trasplante. A mayor número de mismatches, como dicen, o incompatibilidades, peor es el desenlace. Entonces, las moléculas de clase 1 están formadas por una cadena alfa y beta-2 microglobulina. Estas son las que se expresan en todas las células con núcleo. Y las clase 2 van a tener dos cadenas, una alfa y una beta, y se van a expresar sobre todo en las células del sistema inmune y se pueden expresar en otros lados bajo condiciones extremas. Y aquí es la parte donde se presentan, digamos, se pega el péptido para la activación, la presentación que sería el antígeno para la activación de los linfocitos, que ahora les voy a mostrar cómo es que sucede. Estos genes son muy polimórficos y su expresión es codominante. Nosotros heredamos un alelo de mamá y otro alelo de papá, de manera que cuando uno ve a la descendencia o los hermanos, 50% van a compartir un haplotipo, 25% comparten dos haplotipos y 25% de los hermanos no comparten ningún haplotipo. Y estos, digamos, se va actualizando, estos son cuántos alelos se han descrito, ya les he dicho que son superpolimórficos, y de clase 1 se han descrito más de 25,000 y de clase 2 más de 10,000, ¿no? También depende mucho, ya no me voy a meter aquí, cómo nosotros hacemos la tipificación de HLA porque hay diferentes tipos de sensibilidad, ¿no? Hay la serológica y hay la molecular.
la molecular es digamos, la más sensible, ¿no? Hay dos vías para la presentación antigénica. Una es la vía directa, que se puede presentar en los primeros días del trasplante, o sea, es en el trasplante inmediato, donde tenemos células presentadoras de antígeno que provienen del donador y que se quedaron en el riñón, aunque lo hayan irrigado muy bien con el custodiol. Y entonces esas células del donador van a presentar, tener sus moléculas clase 1 y clase 2, y esto se llama la vía directa. Y la vía indirecta es la que tiene mayor peso a largo plazo, donde la presentación se hace a través de las células presentadoras de antígeno del receptor. Esta se hace a través igual de las moléculas clase 1 y clase 2, que se van a estimular a los linfocitos CD4 o CD8. Esta presentación, esta unión del HLA con el linfocito, el receptor del linfocito, es la primera señal en esta respuesta antigénica. La segunda señal es la señal de coestimulación. Si solo tenemos la primera señal, no es suficiente para hacer la expansión clonal. Se necesita lo que se llama la señal de coestimulación, que se da en el contexto de las moléculas CD28 y del CD80. Tenemos fármacos como el belatacept, que si se impide esta señal de coestimulación, se inhibe toda la cascada de activación de ese linfocito y la consecuente expansión clonal. Entonces, no hay división celular, no se producen citocinas, hay anergia y apoptosis si nosotros inhibimos esta segunda señal, ¿no? Esta lámina, pues aunque es del 2004, la seguimos utilizando mucho porque ejemplifica muy bien cómo se activan los linfocitos y los diferentes puntos de acción de los medicamentos inmunosupresores. Entonces tenemos aquí la primera señal, que ya les dije que se da en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, del HLA y el receptor de la célula T. La segunda señal es la señal de coestimulación, que echan a andar toda una cascada intracelular que finalmente llevan a la producción de interleucina 2. La interleucina 2 actúa con su receptor de interleucina 2, que es el CD25, donde ustedes saben que muchas veces usamos el basiliximab, que bloquea esta unión, que sería la señal 3, ¿no? Y cuando se une la interleucina 2 con su receptor, se estimula el ciclo celular y entonces viene la proliferación de ese linfocito y la expansión de la clona, ya sea linfocito T o linfocito B. Además, la estimulación de esto, uno lo va disecando, pero en realidad se da en forma simultánea tanto los Bs como los Ts, ¿no? Y de esta manera, cuando tenemos la respuesta inmune adaptativa, digamos, no es inmediata como la innata, pero está la célula presentadora de antígenos, que se los presenta a los linfocitos T y linfocitos B. Viene la expansión clonal después de estas tres señales que revisamos. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que producen los anticuerpos y los linfocitos T producen granzima B y perforina, ¿no? Y ya que eliminan el antígeno, en este caso el antígeno sería el daño al injerto, lo podemos controlar con medicamentos, ¿no? Disminuyen el número de células, pero las que sobreviven se quedan como células de memoria, y si algo las vuelve a estimular, se vuelven a encontrar el antígeno, se vuelve a expandir esa clona. Y esa es la situación por la cual tenemos que dar inmunosupresión a largo plazo. Hay algunos eventos que pueden
estimular estas células de memoria, ¿no? Tenemos los eventos sensibilizantes. En mujeres típicamente se describen los embarazos, las transfusiones, los trasplantes previos o implantes, por ejemplo, si se usó algún tejido vascular para una fístula de hemodiálisis y demás. Y también hay eventos inflamatorios que pueden estimular una respuesta inmune de memoria, como son las cirugías mayores, infecciones graves o vacunas recientes, aunque en vacunas, pues ya no les muestro aquí, pero la mayoría de los anticuerpos que se desarrollan no son anti-HLA, ¿no? Y tenemos que estimular la vacunación de nuestros pacientes trasplantados. Son los datos del CTS, que incluye pacientes hasta el 2021, donde se ve el impacto de esta compatibilidad HLA en la sobrevida del injerto de donante fallecido. Y podemos ver que los que tienen un HLA idéntico, a 5 años la sobrevida pues es alrededor del 80% y baja notablemente si hay más de 6 mismatches, ¿no? Y esto impacta también en la expectativa de vida de ese riñón. Si es un HLA idéntico, la vida media es de 20 años, pero si tiene 6 mismatches, pues baja a 12, ¿no? Entonces sí son muy importantes a largo plazo. Esto del HLA y el peso que tienen en los sistemas de asignación, México no es ejemplo de esto y ojalá podamos hacer un cambio pronto, pero no los asignamos, el HLA no cuenta para la asignación y eso es una gran tragedia en nuestro país, sobre todo para los pacientes pediátricos, pero podemos ver, por ejemplo, que hay lugares en donde es más importante que en otros. En Europa lo consideran más que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se dieron cuenta que dejaban de lado, había una gran desigualdad en el acceso en los individuos afroamericanos, sí consideraban el HLA, entonces todos los riñones se iban para los caucásicos y le han ido quitando peso, pero ahora hay todo un movimiento que dicen que se debería de volver a dar peso al HLA a la hora de asignación, ¿no? Y estos son en relación a los pacientes pediátricos, ¿no? En Estados Unidos, esto es de 2014 a 2016, la sobrevida del injerto en niños con trasplante renal pues es menor en el donante fallecido que en el donante vivo, ¿no? Con todo lo que implica tener un donante vivo. Y esto es la comparación en cuanto a los pacientes en la lista de espera, ¿no? Están los pacientes que están por primera vez en la lista de espera y la barra amarilla son los que están esperando un retrasplante. Es muy triste ver que pues, casi 40% de los niños que están esperando un retrasplante están altamente sensibilizados y por eso tienen que unos tiempos de espera para el segundo trasplante, pues a veces de más de 10 años, ¿no? ¿Qué hay de los anticuerpos donante específico? Esto se hace por esta prueba de Luminex que se llama Single Antigen y tenemos que tener tipificado al donante previamente para saber si son preexistentes o son de novo, ¿no? Y lo ideal es que sean pruebas que se hagan en forma periódica para ver si el paciente está desarrollando anticuerpos, pero los que tienen más impacto son los que tienen un desarrollo de novo, o sea, el paciente no estaba sensibilizado y de repente los desarrolla, esos son los que van a impactar en la sobrevida del injerto. Y ya les había mencionado que ahora sabemos que es este rechazo crónico mediado por anticuerpos el que es la principal causa de pérdida de injertos renales a largo plazo. Y algunos de ellos pueden ser porque los pacientes no hayan sido adherentes al tratamiento, y esto pues lo vemos mucho en nuestros pacientes adolescentes, ¿no? O bien pacientes que sí han sido adherentes, ¿no? Pero digamos en esta serie reportada por el doctor Halloran,
pues digamos casi 65% de los pacientes perdieron el injerto por un rechazo mediado por anticuerpos. Y la situación es que se va haciendo como un círculo vicioso, ¿no? Si se trasplanta un paciente no sensibilizado, se le pone un injerto que tiene mismatches, desarrolla los anticuerpos, hace el rechazo mediado por anticuerpos, se trata, pero acaba finalmente la falla del riñón, tiene una larga espera en diálisis, ya es un paciente sensibilizado y de alto riesgo, hay que darle mayor inmunosupresión y la cosa es que se van sensibilizando más hasta que acaban en diálisis permanente y ya sabemos que estos pues no duran, pues, ¿no? En México tenemos esta publicación que se puede bajar gratuita en la revista de la Sociedad Mexicana de Trasplante, del consenso del estudio del donante vivo, ¿no? Que niños muchas veces tomamos más vivos, ¿no? En mi institución se ha logrado que sea mitad y mitad, o sea, más o menos 50%, pero en general en México la mayor parte de los trasplantes se hace de vivo. El donante fallecido es, el mejor donante es aquel que murió por trauma encefálico, que no murió por otras causas, ¿no? Y los donantes de riesgo pues son los de falla multiorgánica, los de sepsis, los que tienen estados mentales alterados inexplicables o que han usado drogas, ¿no? Y pues hay que ver cómo está la función renal, si tuvieron lesión renal aguda, hay que ver el gasto urinario. Tampoco nos gustan los obesos. En adultos se usan mucho los criterios extendidos. En niños el primer riñón es el mejor riñón y es el riñón con el que tiene que llegar a la edad adulta. Entonces tenemos que luchar siempre porque sea un trasplante de calidad. Y los donantes pediátricos tienen mayor riesgo de trombosis si son donadores de menos de 20 kilos y en nuestro caso los cirujanos lo que hacen son trasplantes renales en bloque en donde ponen los dos riñones, ¿no? Entonces, en general esperamos que los pacientes pediátricos necesiten más de un riñón a lo largo de su vida, aunque el primer riñón les haya salido buenísimo, les dure 20 años, a los 30 van a estar necesitando otro. En Estados Unidos, hasta 40% de los niños que esperan un retrasplante tienen tiempos de espera muy largos porque están altamente sensibilizados y el mejor trasplante es el más compatible y en mejor estado. Definitivamente necesitamos estudios en niños a largo plazo y protocolos de inmunosupresión que favorezcan la tolerancia inmunológica. Pero pues también eso depende mucho del acceso de cada centro a la inmunosupresión, ¿no? Y bueno.